Marcos 1, verso 4, dice la Biblia: Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados, y acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: Tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar, inclinándome, la correa de sus sandalias. Yo os bauticé con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, Señor y Dios de la gloria, en tu santa presencia estamos nosotros en este momento como iglesia, y venimos a suplicarte que tengas de nosotros misericordia, y que en esta mañana tu buen y santo Espíritu nos enseñe tu palabra y la recibamos con corazones mansos y humildes. Que ese Espíritu Santo que tú has dado a la iglesia use tu palabra para santificarnos, para que crezcamos en gracia y en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Señor, compadécete del instrumento que ha de hablar. Dale gracia, dale sabiduría, dale poder en el Espíritu Santo. Y no nos tomes en cuenta nuestros pecados. Gracias por la sangre de Cristo. Con ella lávanos, límpianos y purifícanos de toda maldad. En su nombre, amén. Amén. El Evangelio es el mensaje de salvación dirigido a un mundo perdido en el pecado. El Evangelio no es lo que nosotros hemos de hacer, sino lo que Dios en Cristo ha hecho, que es la parte más importante de las buenas nuevas, que es lo que significa la palabra Evangelio, buenas nuevas acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese es su tema. El tema de todo el libro, de todo el tratado de Marcos, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Todos los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todos incluyen el ministerio de Juan el Bautista, todos los 4. Unos hablan o escriben más que otros, pero los 4 evangelios incluyen el ministerio de Juan el Bautista como precursor, uno que viene delante. Hablan de Juan el Bautista como precursor y heraldo del Rey Mesías, el Cristo que había de venir. Marcos, el escritor del Evangelio, que comenzamos a estudiar el domingo pasado, como un fiel ministro de la palabra de Dios, como un fiel ministro que sirve en la enseñanza, él cita las Escrituras y las explica. Su cita, la cita que él hace del Antiguo Testamento, es doble.
Marcos, donde usted tiene el libro abierto, capítulo 1, dice el versículo 2, y esa es la manera como él comienza su evangelio. Citando las escrituras del Antiguo Testamento. Y él dice, he aquí, o antes, como está escrito por el profeta Isaías. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. Es interesante que esta cita no está en Isaías, sino en Malaquías. El primer versículo, el versículo 2. Él cita a Isaías en el versículo 3, pero utiliza lo que dice Malaquías para enseñarnos que lo que está en Isaías está en armonía con lo que está en Malaquías. O la cita de Malaquías es una explicación de Isaías 40, versículo 3, porque dice ahí, versículo 3, voz del que clama en el desierto. Y es interesante que en Isaías dice, una voz clama en el desierto. Pero esa voz es la de un hombre. No es una voz mística que se oye y no se ve quién habla. No, por eso Marcos cita Malaquías. Esa voz que dice Isaías 43, una voz clama en el desierto, es la de un hombre. Es la de un hombre de carne y hueso. Por eso dice el versículo 2, he aquí, yo envío mi mensajero. Es un hombre. Así que Marcos en el versículo 4 nos dice, este es el cumplimiento de esta profecía. ¿Cómo se cumplió? En la persona y obra o ministerio de Juan el Bautista. Marco no nos habla del anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Eso lo encontramos en el Evangelio de Lucas. Es interesante que Dios nos haya dado 4 evangelios. Lo que no dice uno, lo dice el otro. Así como Marco no nos habla del nacimiento, sino que nos presenta a un hombre hecho y derecho, Lucas dice o nos habla de ese nacimiento. Quiero que veamos el Lucas capítulo 1, versículo 5. Porque Marco dice en el verso 4, Juan el Bautista apareció en el desierto, predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Pero ¿quién es este hombre? ¿De dónde salió? Lucas nos dice, vayamos a Lucas capítulo 1. Dice aquí, Lucas capítulo 1, verso 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón que se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Y es entonces que ministrando en el santuario se le aparece un ángel a Zacarías y le dice, Zacarías, no temas, porque cuando un ángel aparece produce temor. Es un ser angelical, no es cualquier cosa.
Cuando Zacarías, ministrando en el santuario, ve esta figura, se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo, no temas, verso 13. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Hablando con el ángel en un momento dado, él dice, ¿cómo será esto? Verso 18. Verso 18. Entonces Zacarías dijo al ángel, ¿cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. Es decir, el hombre está orando por un niño, pero cuando le dan la promesa de que va a tener el niño, dice, ¿cómo va a ser eso? Sale a relucir también nuestra debilidad humana, que a veces oramos y la incredulidad también sale a flote. Pero se le dijo, verso 19, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Y he aquí te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Y el hombre se tardaba en el santuario y cuando salió no podía hablar. Y tenía que hablarle por seña al pueblo. Ellos se dieron cuenta que había visto visión. El caso es que pasó 9 meses mudo, porque no creyó la promesa que se le había dado. He aquí tendrás un hijo en tu vejez, porque no hay nada imposible para Dios. Verso 23. Y cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, regresó a su casa. Y después de estos días, Elizabeth, su mujer, concibió. Y se recluyó por 5 meses, diciendo, así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme, para quitar mi afrenta de entre los hombres. Y ese es el anuncio del nacimiento o de la concepción de Juan. Vayamos ahora al versículo 57 de este capítulo 1 de Lucas. Verso 57. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y sus vecinos y parientes oyeron que el Señor había demostrado su gran misericordia hacia ella y se regocijaban con ella. Y al 8º día vinieron para circuncidar al niño y lo iban a llamar Zacarías según el nombre de su padre, pero la madre respondió y dijo, no, sino que se llamará Juan. Este fue el nombre que le dio el ángel. Pónganle por nombre Juan. Le querían llamar por el nombre de su padre Zacarías. Y dice el verso 61, le dijeron, no hay nadie en tu familia que tenga ese nombre. Entonces preguntaban por señas al padre, ¿cómo lo quería llamar? Y él pidió una tablilla y escribió lo siguiente, su nombre es Juan. Y todos se maravillaron. Al instante le fue abierta su boca y suelta su lengua y comenzó a hablar dando alabanza a Dios. Dios cumplió su palabra, porque no hay nada imposible para el Todopoderoso. Decía la gente al oír de todo esto, ¿qué pues llegará a ser este niño? Porque hay muchas cosas aquí interesantes. Su mamá estéril, su papá, ambos viejos, avanzados en edad.
Este hombre mudo por 9 meses. Al escribir en una tablilla su nombre, es suelta su lengua. Y él mismo, el padre de Juan el Bautista, comienza a profetizar, es decir, a hablar lleno del Espíritu Santo. Se preguntan, ¿qué pues llegará a ser este niño? La Biblia dice, ¿qué llegó a ser ese niño? Verso 76 de Lucas 1. ¿Qué pues llegará a ser este niño? Dice su padre, profetizando por el Espíritu Santo. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados. He aquí lo que llegaría a ser aquel niño, profeta del Altísimo. ¿Cuáles fueron los efectos del ministerio de ese profeta del Altísimo que los 4 evangelios incluyen? La persona y el ministerio de Juan el Bautista. Dice Marcos capítulo 1, volvamos allí. Marcos capítulo 1. Oyendo ya algo acerca del nacimiento, de la promesa y el nacimiento de Juan el Bautista, cuando él tenía unos 30 años y medio, fue manifestado a Israel. Por eso dice el verso 4, Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. La palabra de Dios vino a Juan el Bautista. Nadie predica o se envía a sí mismo. Por eso dice Lucas que en los días de Herodes y de otros que gobernaban, Poncio Pilato, que era gobernador de Judea, en esos días vino la palabra de Dios a Juan en el desierto. Y cuando Dios envía a un hombre, no hay de otra, tiene que ir a hablar la palabra de Dios. Por eso aquí cuando dice Juan el Bautista apareció, pero no por su propio deseo, porque fue enviado por Dios. Juan el Bautista vino en camino de justicia. Por eso el Señor Jesucristo le dice a los fariseos, ¿de dónde era el bautismo de Juan? ¿De los hombres o de Dios? Y no quisieron responder porque esto los comprometía a ellos. Si decimos de Dios, Él va a decir, ¿por qué no le creyeron? Si es de Dios, ¿por qué no le creyeron? Y si decimos de los hombres, el pueblo tiene a Juan por profeta. Y era profeta, lo dice la Biblia, acabamos de leerlo. Sí, Juan no se envió a sí mismo. La palabra de Dios vino a Juan en el desierto y entonces él comenzó a proclamar el mensaje de arrepentimiento, porque la Biblia dice, apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Dice Juan Carlos Wright, las personas que acudían a escuchar a Juan el Bautista eran de todos los estratos sociales, indistintamente del grupo social al que pertenecieran. Las personas iban a escuchar a Juan. ¿Por qué? Juan tuvo una temporada, hermano, que se puede llamar de popularidad. No eran pocos los que iban a escuchar a Juan. Dice el verso 5 de Marcos 1. Y acudía a él toda la región de Judea. Es decir, todas las personas que vivían en Judea.
Pero no todos sin excepción, porque ¿cómo se junta toda una ciudad a escuchar a un hombre? Esto significa que de esa región venían de todos los estratos sociales a escuchar a Juan. Y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Así que a Juan iban a escucharlo muchas personas. Eso es lo que se puede llamar un predicador. No que él estuviera de acuerdo con eso o que ese era su objetivo, pero era popular en ese momento. Ahora, si Juan tenía que escoger entre ser popular y ser fiel, él escogía lo último, ser fiel. Él no estaba detrás de eso. Pero la Biblia dice que mucha gente iba a escucharlo. Ahora, ¿por qué iban a escuchar a Juan? ¿Por qué iban a oír a ese hombre que vestía de una manera extraña? ¿Era eso lo que atraía a la gente a ir a escuchar al que está vestido de pelo de camellos? No se ponía una ropa, no se vestía de manera convencional como se viste todo el mundo. No, con ropa de pelo de camellos. Esto es una remembranza de los profetas antiguos. Elías se vestía de esa manera. El manto de Elías probablemente era de cuero. Dice aquí, ¿por qué la gente iba a escuchar a Juan en masa? En gran cantidad, mucha gente acudía a escuchar a Juan. No era su forma de vestir, su forma extraña de vestir. Cristo dice, los que se visten con ropas delicadas están en los palacios del rey o de los reyes. Así que saliste a ver a un hombre vestido de ropas delicadas. No, ese no era Juan. Su manera austera de vivir, no solo en el vestir, sino también en lo que comía, porque Juan comía langostas y miel silvestre. Es decir, un hombre que no está atento a las cosas que este mundo puede ofrecer. Él comía langostas, y esto no es comida, esto no es seafood o comida del mar, esos langostones que se come la gente en los restaurantes. Langosta era un insecto que Dios mandaba o que Dios concedía que se comieran, la langosta. Y él comía ese insecto con miel silvestre. Pero ¿era esto lo que llamaba a la gente la atención para ir a escucharlo? Entendemos que no. Lo que atraía a la gente es que este hombre hablaba lleno del Espíritu Santo. Y eso no se puede pasar por alto. Un hombre lleno del Espíritu Santo, aunque usted no esté de acuerdo con él, tiene que oírlo. Porque habla de parte de Dios. Hasta el impío Herodes escuchaba a Juan de buena gana. Lo metió en la cárcel, pero dice la Biblia, le gustaba oírlo. Así que entendemos, hermano, que la característica principal por lo que la gente iba a escuchar a Juan es que este hombre predicaba lleno del Espíritu Santo, lo cual la Biblia dice, desde el vientre de su madre fue lleno del Espíritu. ¡Qué bendición! Un hombre lleno del Espíritu Santo no se puede pasar por alto. Nosotros podemos ver ahora la misión de Juan el Bautista, los efectos producidos por el ministerio de Juan el Bautista. Dice la Biblia
su misión. Él predicaba un bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Su misión era preparar a un pueblo para recibir a aquel que había de venir después de él. Pero ¿cómo cumpliría Juan su misión? ¿Cuál fue el método utilizado por Juan o señalado por Dios para que Juan llevara a cabo su misión? Él lo hizo predicando. ¿Cómo llevaría a cabo Juan el Bautista su misión? Predicando, es decir, hablando a viva voz el mensaje de salvación. No es que sea el único método, pero es el método por excelencia. La predicación. Un hombre hablando a los hombres de parte de Dios, pero predicando la verdad de Dios. Dice aquí, ¿cómo llevaría a cabo Juan el Bautista su misión? De preparar un pueblo para que recibieran al que venía después de él. Él lo haría predicando. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando, hablando a viva voz el mensaje de salvación. Método por excelencia, escogido y ordenado por Dios para dar a los hombres el conocimiento de la verdad. Este es el método de Dios. No lo desechemos. Por eso es que cada domingo, mañana y tarde, los creyentes vienen a la iglesia. ¿Para qué? Para oír a un hombre predicando la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque ese es el método de Dios. Y no debemos cambiarlo. Ni por pantomima, ni por dramas, ni por películas, ni ninguna otra cosa. Este es el método de Dios hasta que Cristo vuelva. Así lo haría Juan. Así cumpliría su misión, predicando. No es que sea el único método. La Escritura es un método muy bueno para dar a conocer la verdad. Y está en la Biblia. De hecho, tenemos la Biblia escrita. Pero la Biblia escrita no se predica a sí misma. A menos que usted venga muy bien dispuesto a leer las Escrituras. Y ciertamente hombres se han convertido leyendo las Escrituras. Pero el método por excelencia es la predicación. Para dar a los hombres método por excelencia método por excelencia escogido y ordenado por Dios para dar a los hombres el conocimiento de la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad acerca de Dios. ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él? Todo este conocimiento lo recibimos por la palabra escrita, la Biblia, por hombres que la predican. Que Dios nos ayude a que esto se haga siempre fiel a las Escrituras. Que podamos decir como Pablo, no diciendo nada fuera de lo que está escrito. Sí, la verdad acerca de Dios, quién es Él, cómo es Él, cuál es su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Su voluntad está declarada en los mandamientos. ¿Cuáles son sus mandamientos? ¿Qué hemos hecho con esos mandamientos? ¿Qué solución hay para nuestros pecados? Por eso dice aquí, Juan predicaba un bautismo
de arrepentimiento para el perdón de pecados. Es decir, Juan predicaba que los hombres se arrepintieran. ¿Y por qué Juan predicaba que los hombres se arrepintieran? Porque todo hombre ha quebrantado la santa, justa y perfecta ley de Dios. Como todos hemos quebrantado esa ley que está vigente hoy y estará vigente hasta la eternidad. Sí, lo que pasa es que en la eternidad obedeceremos siempre su ley. Siempre. Pero en el día de hoy, su santa, justa y perfecta ley es quebrantada cada día por cada hombre en este mundo. Pues la predicación nos enseña la solución para nuestros pecados y eso es una buena nueva. Hermanos, hay una solución bíblica. Por eso Marco escribe un evangelio, para que se predique y se enseñe ese evangelio que es la solución a nuestros pecados. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? Él predicaba el bautismo de arrepentimiento. Quiero leer lo que dice el escritor Hendrickson acerca del bautismo de arrepentimiento. Dice él, con respecto a Juan, que Juan debía no solo anunciar el acercamiento y presencia de Cristo, sino también instar al pueblo a preparar el camino del Señor. Es decir, efectuar un cambio completo de la mente y el corazón mediante la gracia y poder de Dios. Esto implica que deben enderezar sus sendas, lo que significa que deben proveer al Señor un libre acceso a sus corazones y vidas. Deben enderezar todo lo torcido, todo lo que no armonice con la santa voluntad de Dios, todo lo que no armonice con la justa ley de Dios. Deben quitar todos los obstáculos que habían amontonado en su senda. Obstrucciones tales como justicia propia y presumida complacencia. Juan les decía a algunos que venían a su bautismo, camada de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira que viene? Porque la ira de Dios viene sobre este mundo por causa de sus pecados. Esa ira está ahí pendiente para ser derramada sobre este mundo impío y pecador. Él les decía, no digan, tenemos a Abraham por padre, porque Dios puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras. Dice también este autor, con respecto al bautismo de arrepentimiento, este rito era una señal y sello de una transformación fundamental de la mente. Era un rito, pero era una señal, un símbolo de una transformación fundamental de la mente, corazón y vida. Aún los hijos de Abraham fueron llamados a arrepentirse de sus pecados. Ellos no podían decir, somos hijos de Abraham, por tanto herederos del reino de los cielos. No, porque aún a los hijos de Abraham Cristo les dijo, ustedes son hijos del diablo. A hijos de Abraham, físico, pero no espirituales. Así que este bautismo de arrepentimiento, dice el escritor Hendrickson,
Se podría decir también con mira a la conversión. O sea, no era un símbolo de un arrepentimiento sincero, sino con miras a arrepentirse, con miras a recibir al que viene después de mí. Indica un cambio radical de mente y corazón, resultando en un cambio completo de vida. Así que, hermanos, aunque Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento, su énfasis no era el bautismo. Si quieren entrar al cielo, bautícense. Ese no era su énfasis. Y qué bueno, porque pronto tendremos bautismo por la gracia y la misericordia de Dios, pero los que se han de bautizar deben entender que el bautismo en agua no es indispensable para la salvación, sino que es un símbolo de la obra de Dios en sus corazones, sin la cual el bautismo en agua no tiene mucho sentido. Por eso es que Juan al finalizar dice: yo os he bautizado con agua, pero viene uno más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo. Ese bautismo es indispensable. Sí, los discípulos de Cristo se bautizan en agua en obediencia a lo que manda el Señor Jesucristo, pero no es indispensable para llegar al cielo. Obedecemos lo que Cristo nos manda, pero debemos entender que bautizarse en agua no es el sello de la salvación. El sello de la salvación es que recibas el Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo nadie se puede arrepentir. Sin el Espíritu Santo nadie puede creer en Jesucristo. Así que entonces, hermanos, y al finalizar nuestro estudio en esta mañana, Juan hacía énfasis no en el bautismo en agua, sino en el arrepentimiento. Juan, ¿qué haremos?, dijeron los publicanos. No exijan más de lo que ustedes están ordenados a exigir. Dejen la avaricia, dejen la codicia. Y a otros más que le preguntaban qué debemos hacer. Para finalizar, Juan predicaba el arrepentimiento para perdón de pecados. Ese era su énfasis, más que el bautismo en agua en sí. Pero no solo predicaba el arrepentimiento, él predicaba la fe en el Señor Jesucristo. Él exaltaba la persona de Jesucristo. Viene uno después de mí, pero es antes de mí. Él es eterno. Él es el Hijo de Dios. Él exaltaba la persona de Jesucristo, como debe hacer todo hombre que predica la palabra de Dios. No a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Exaltaba la persona de Jesucristo y la necesidad del bautismo indispensable. ¿Cuál es el bautismo indispensable? No el bautismo en agua, sino el bautismo en el Espíritu Santo. Que es cuando Dios nos concede esa gracia, que su Espíritu venga a nosotros, nos conceda arrepentirnos, nos conceda creer en Jesucristo y darnos su Espíritu como sello, que habite permanentemente en nuestros corazones. Dice la palabra, cuando usted recibe esa bendición, usted ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Entendemos, hermanos, que esta es la aplicación más importante de lo que hemos visto. Lo que se necesita
no es ser bautizado en agua para llegar a la gloria, sino ser bautizado en el Espíritu Santo. Termino con esta cita breve de Hendrickson. Él dice lo siguiente, en su comentario acerca del Evangelio de Marcos, dice aquí, Juan además bautizaba con agua. Jesús bautizaría con el Espíritu Santo. Jesús hará que su Espíritu y sus dones vengan a sus seguidores. Los verdaderos creyentes son templo del Espíritu Santo. Él habita en nosotros. Que sea derramado sobre ellos, que caiga sobre ellos. Y es verdad, y verdad es que siempre que alguien sacado de las tinieblas y es llevado a la maravillosa luz de Dios es bautizado, lo que es indudablemente con el Espíritu Santo. Así que damos a Dios las gracias por este don, sin el cual no podríamos arrepentirnos ni venir a Jesucristo. Gracias al Señor por darnos su Espíritu. Vamos a orar. Padre nuestro, a tu nombre damos la honra y la gloria por concedernos meditar en estas cosas tan serias, tan necesarias en la vida de cada uno de nosotros como creyentes. Pero también, Señor, las personas que están aquí sin Cristo, oramos que ese Espíritu Santo abra sus oídos. Ese Espíritu Santo transforme sus corazones para que vengan al conocimiento de la verdad, para que se arrepientan y se conviertan al Señor. Y esto lo pedimos en su santo nombre. Amén.